Hola, tenemos que en el problema anterior un termómetro, el cual se introduce en un líquido caliente, ¿sí? Y tenemos que la razón de cambio a la cual cambia la temperatura es proporcional entre la temperatura que marca el termómetro y la temperatura del líquido. Podemos analizarlo también desde la perspectiva que está fluyendo calor de, de líquido, que se supone que es de mayor temperatura, hacia el termómetro, el cual va a tener una menor temperatura. Podríamos hacer análisis más complicados, incluyendo capacitancia térmica, capacidad térmica y otros parámetros, y ver cómo fluye el calor a través del vidrio del termómetro, o en el caso de un sensor, cómo llega al semiconductor a través del material que lo recubre. Pero bueno, aquí nada más vamos a ver que en términos generales tenemos que el termómetro va a ir incrementando su temperatura de la siguiente manera. El cambio de temperatura con respecto al tiempo, la tasa de cambio de temperatura con respecto al tiempo, es proporcional a esta diferencia, a la temperatura del líquido menos la temperatura que indica el termómetro. ¿De acuerdo? Entonces, esta tasa, para poder quitar este signo de proporcionalidad, hay que incluir una constante. Sí, en términos generales, en muchos procesos físicos es lo que se hace, puede ser una constante experimental, ¿de acuerdo? Ok, y observen que esta ecuación diferencial es de la misma forma de los que hemos tenido en otros sistemas. Tiene la misma forma, ¿de acuerdo? Para el sistema hidráulico y el sistema eléctrico, ¿sí? Aquí observen, tenemos diferencia de voltajes, el voltaje de entrada y el voltaje de salida, y aquí tenemos diferencias de alturas. Muy bien, entonces seguramente va a tener una solución que es esta de aquí. Otra manera de llegar a la solución es la siguiente. Tenemos que una ecuación diferencial de primer orden, en donde la razón de cambio de la salida es directamente proporcional a esto. Es decir, aquí tendríamos la derivada de teta con respecto al tiempo. Es directamente proporcional a esto en términos generales, a esta expresión, como lo hemos estado viendo en los distintos ejemplos que les he planteado. Entonces vamos a tener, esto se puede escribir de la siguiente manera, ¿sí? Como lo vimos en los ejemplos anteriores. Por superposición, ustedes saben que esta ecuación tiene propiedades de linealidad, y una de las propiedades bastante importantes que vamos a emplear es la superposición, que ustedes ya han empleado en teoría de los circuitos, han visto en álgebra lineal, y aquí también la vamos a emplear en ecuaciones diferenciales. Tenemos que la salida es igual a esta suma, ¿sí? De estas, la suma de las salidas también es solución a nuestra ecuación diferencial, o la suma de estos es también solución. Entonces tenemos que esta entrada, que es la suma de U más B, va a darnos una ecuación que es esto que se ve aquí. ¿De acuerdo? Lo único que estoy haciendo es sustituir en esta ecuación
la suma de estas entradas, ¿sí? Entonces, reordenando, obtenemos esto que vemos acá. Y finalmente, observen que aquí tenemos un término que sería 0, el cual estamos igualando con esta parte de nuestra ecuación. Es decir, como les mencionaba, si tenemos una salida, vamos a tener que la suma de ambas también debe de ser la solución a nuestra ecuación diferencial, dadas ciertas entradas. Es decir, si hubiéramos hecho el análisis única y exclusivamente para U, obtendríamos esto, por aparte para B, obtendríamos esto, la suma es solución a nuestra ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Por superposición. Entonces, tenemos que a esta de aquí se le llama respuesta forzada y esta de acá se le llama respuesta transitoria o libre, ¿de acuerdo? Se le llama forzada porque observen que esta se adecua a esta excitación. Más adelante, cuando veamos sistemas de segundo orden, o bueno, aquí no puse ejemplos mecánicos, pero este término, esta parte de aquí de la ecuación correspondería, por ejemplo, a la fuerza a la cual está excitando al sistema, que puede ser un sistema masa amortiguador o masa resorte. ¿De acuerdo? Y la solución entonces sería nuestra salida. La solución sería la suma de la respuesta transitoria más la forzada. Entonces tenemos que una manera de resolver para U sería proponer esta expresión. La exponencial tiene la propiedad de que si ustedes derivan, van a tener una expresión muy similar, que es de hecho lo que queremos. También se integran, pues van a obtener una expresión y digamos que esa es la ventaja de las exponenciales. Más adelante pues vamos a ver que esto se puede generalizar utilizando la transformada, que es lo que aprovecha la transformada de Laplace y la transformada de Fourier utilizando los fasores, que básicamente están basados en estas expresiones. Y bueno, también de manera empírica se puede verificar que esto es solución, ¿sí? Entonces, tenemos que la derivada de U con respecto al tiempo, es decir, derivando esto, es lo que les estaba mencionando. Noten que esta expresión es muy parecida a esta expresión de acá, ¿de acuerdo? A excepción de este factor, que es bastante deseable para más adelante, utilizando operaciones algebraicas, pues poder llegar a la solución. Entonces tenemos esto de aquí, que es ya sustituyendo estas expresiones. Y finalmente llegamos a esto que se ve aquí para un tiempo cero. ¿Estamos de acuerdo? Para obtener nuestras condiciones iniciales. Aquí estamos suponiendo una entrada de tipo escalón, ¿sí? Y bueno, al final, sustituyendo S, que es esto que está aquí, en nuestra expresión para la solución a nuestra ecuación diferencial
la parte transitoria, tenemos que U, nuestra parte transitoria sería esto que se ve aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver para la forzada. Tenemos que V vamos a proponerla como una constante, ¿sí? Tenemos que la entrada la podemos expresar según esta ecuación que está aquí, ¿sí? Es decir, una expansión en una serie de Taylor. Observen que se puede dar de esta manera. Lo mismo para B, para V. Observen que estos términos, dependiendo lo que necesitemos, estos factores se pueden hacer cero. Si nosotros hubiéramos utilizado como entrada una función rampa, noten que estaríamos haciendo cero esta parte de aquí y esta parte de acá y solo nos queda bt. Más adelante, bueno, si tenemos otro tipo de entrada, como esta que es una senoide, las funciones seno y coseno tienen una relación o son muy parecidas a las exponenciales, en donde las derivadas y las integrales son muy semejantes, entonces también se ocupan como soluciones. Y nuevamente sucede algo parecido con Fourier y con Laplace. De hecho, más adelante vamos a ver que esto es una forma de representar una exponencial utilizando Euler. Y bueno, algo parecido también con las deltas. Si tuviéramos una entrada delta o impulso, más adelante voy a dar el repaso de cómo funcionan todas estas entradas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la derivada de p con respecto a t, haciéndola 0, lo obtenemos como condiciones iniciales, esto que vemos aquí. Y entonces ya nuestra solución completa quedaría de esta forma. Así que es la respuesta natural o libre más la forzada, como lo había especificado. Y observen que al final pues es la expresión que hemos estado obteniendo. Tenemos que teta 0 es igual a 0 cuando t es igual a 0, condiciones iniciales. Y sustituyendo en la ecuación anterior, esta de aquí, vamos a obtener, vamos a obtener el valor de A, que es esta constante de aquí, que es esto de acá, ¿de acuerdo? Y finalmente, nuestra salida quedaría de esta manera, ya sustituyendo esta constante en nuestra expresión. Y noten que nuevamente llegamos a la solución que hemos llegado en todos nuestros ejemplos para un sistema de primer orden, dado una entrada escalón. ¿De acuerdo? Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias por su atención.